Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que se le estén pasando bien. Y en el podcast de hoy les hablaremos de 3 temas distintos, pero con algo en común. Los sonidos que se escuchan de estos entrañables y escalofriantes sucesos. Espero que les guste, están narrados por distintas personas de nuestro equipo y que sea de su agrado. Comenzamos. Capítulo 1. Extraños zumbidos en Taos, Nuevo México. Taos es un pueblo estadounidense situado en el condado homónimo de Nuevo México, ubicado a orillas del río Bravo, y actualmente cuenta con poco más de 4.700 habitantes. Es un pueblo muy famoso debido a un fenómeno conocido como el zumbido, el cual contiene toda una colección de reportes, casos y testimonios de personas que aseguran haber escuchado el zumbido de baja frecuencia en ciertos lugares. Aproximadamente el 2% de su población total y turistas aseguran escuchar este zumbido mientras se encuentran en el pueblo, pero no es audible por algunas personas. Quienes lo escuchan dicen que es como el sonido de un camión que está en marcha todo el tiempo, o como la caída de un rayo en un lugar lejano, o como los parlantes en un concierto. Ha habido numerosas investigaciones científicas para hallar la causa de este fenómeno, sin embargo, nunca se ha dado con el causante del zumbido. Actualmente hay numerosas hipótesis acerca del posible origen de este extraño fenómeno. Algunas de estas son fuentes mecánicas de origen desconocido, emisiones autoacústicas que afectan entre el 38% y el 60% de la población. Aunque la mayoría no se da cuenta de estos sonidos, son generados en el propio oído interno humano, pero los que lo padecen lo describen como un aleteo alejado y no como motores o taladros, y solo son capaces de escucharlos cuando su entorno está en completo silencio, lo cual no encaja con la descripción del zumbido. Otra hipótesis tiene que ver con los sistemas de comunicaciones submarinas que operan en FEB, frecuencia extremadamente baja, aunque el zumbido es detectado en el rango aproximado de los 75 Hz, y dichas comunicaciones se ubican en un rango entre los 78 y 80 Hz. Aunque se cree que esta razón podría ser suficiente para explicar este extraño fenómeno, no se resuelve la duda de por qué nadie lo escuchó hasta 1991, año del de que data el primer testimonio, si las comunicaciones submarinas empezaron a operar hasta 1987. Otra posible causa son los infrasonidos de la naturaleza, movimientos de las placas tectónicas, actividad volcánica, fallas terrestres, colapsos gravitacionales, derrumbes subterráneos o cualquier otro tipo de efecto geológico. La llamada para el apareamiento de varios peces macho a la vez. No obstante, esta teoría no explica por qué el sonido es permanente, diurno y nocturno. Tormentas de viento solar. Otras teorías afirman que podría tratarse de la acústica de la propia ciudad, sus instalaciones eléctricas o su arquitectura, aunque también se sospecha de la existencia de alguna base militar secreta que lleva a cabo experimentos raros bajo tierra, y los más atrevidos y conspiranoicos van más allá hablando de supuestas conexiones con extraterrestres y seres de otros planetas. Este fenómeno ha inspirado tesis, ensayos científicos, libros, series y películas, lo que ha convertido al zumbido de Taos en una parte de la cultura general. ¿Qué lo provoca? ¿De dónde viene? No lo sabemos. Este podría ser uno de los más grandes misterios sobrenaturales de la historia del mundo y tal vez nunca le encontremos explicación. Incluso puede que sea mejor no encontrarla. Capítulo 2. La cárcel de Lecumberri. En el siguiente segmento de nuestro podcast, mi compañera Vianey y yo hablaremos de las atrocidades cometidas en la antigua cárcel de Lecumberri, una de las peores cosas que le pudieron pasar a nuestro país, y el por qué. Se dice que aún se escuchan cosas extrañas en el lugar, pero primero un poco de contexto. Ok, comencemos. Durante la presidencia del general Porfirio Díaz se realizaron diversos cambios en México. Un claro ejemplo de esto fue la infraestructura donde se construyeron diversos inmuebles que satisfacieron las demandas de la sociedad, como fue por ejemplo el Gran Canal del Desagüe, el Manicomio de la Castañeda y la Penitenciaría de Lecumberri, del cual hoy pondremos énfasis en este.
Lecumberri tenía como objetivo innovar en las cárceles de nuestro país, modernizando su infraestructura y la forma de tratar a los prisioneros. Su idea era reeducar y reintroducir a los criminales ingresados a esta prisión, a la sociedad. Todo esto mediante talleres cursados dentro de la penitenciaría. Lecumberri proviene etimológicamente de la lengua europea euskera y significa lecu, que significa lugar o sitio, y berri, que significa bueno, o sea, se traduce como el lugar que es bueno, cosa que fue totalmente lo contrario. Se impartían talleres de box, carpintería, zapatería, entre otros. De hecho, un dato curioso es que algunas celebridades como Silvia Pinal o Tintán de aquella época daban shows a los prisioneros ocasionalmente para entretenerlos. Otro dato curioso es que en esta penitenciaría se construyó sobre un predio que pertenecía a un español del mismo apellido, que de ahí proviene su nombre, Lecumberri. La fachada era una estructura metálica cubierta con piedra que con el paso del tiempo se tornó negra, porque estaba expuesta a un canal de desagües que manchó las piedras, por ello el nombre de el Palacio Negro de Lecumberri. Eso y además de que en este lugar con el tiempo se cometerían atrocidades inimaginables. El encargado de construirla fue el arquitecto Torres Dogía, el cual diseñó la cárcel con 860 celdas individuales por crujía capaces de aislar y mantener incomunicados a los reos, que medían aproximadamente 3.60 por 2.2 metros, que curiosamente eran más grandes que las casas del Infonavit. Así es, muy bien. Las crujías estaban divididas, bueno, antes que nada las crujías eran como pasillos donde estaban todas las celdas. Estas estaban divididas por letras que clasificaban a los prisioneros. Por ejemplo, la crujía A era para reincidentes, la crujía B para los delitos sexuales, la D homicidios, la E robo, la H era para los que apenas ingresaron a la penitenciaría y la J era para los homosexuales, que en esos tiempos ser homosexual se consideraba como un crimen muy grave. En esta época se les llamaba así a los que estaban en la crujía J, se les llamaba jotos, por pertenecer a esa crujía. Este término descriptivo ahorita actualmente se describe para llamar a las personas homosexuales de una manera grosera. Dentro de la cárcel había un panóptico, el cual era una torre central de vigilancia de la prisión, y un guardia era el encargado de vigilar a los prisioneros, solo que estos no podían verlo, así que no sabían cuándo eran vigilados, privándolos de su intimidad. En esta cárcel se optó al principio por una forma de controlar a los reos, que consistía en considerar la conducta como motor de estímulo para la libertad, es decir, si te portabas bien, salías antes, el cual consta de 4 etapas: superación, rendimiento laboral, buena conducta y libertad preparatoria. La propuesta penitenciaria de Lecumberri quedó como algo utópico, ya que el proyecto de reinserción social fue olvidado y se convirtió en un lugar de torturas, abusos y verdadera crueldad, pues incluso las celdas de 3 por 2 metros, que desde un principio eran para una sola persona, después llegaban a albergar hasta 15 personas, lo cual era una locura total. Muy bien. Al ingresar a la cárcel de Lecumberri, te preguntaban tu edad de nacimiento, tu edad, si eras soltera o casado, escolaridad, nombre de padres, domicilio, trabajo y qué religión profesabas, porque incluso si llegabas a profesar una religión distinta a la católica, te iba muy mal dentro de la cárcel, eras el bicho raro técnicamente. Cuando llegabas te daban tu pijama a rayas y tu gorrito con identificación, estrenando una pijama bien facha. Después de tiempo se convirtió en una penitenciaría donde su capacidad inicial era de 1,000 personas, sin pensar que después se albergaría alrededor hasta de 10,000 presos. Lo que en la prisión debían darte por derecho, después se iba manejando por cuotas, imagínate. Los talleres, las bebidas, la comida, todo se cobraba, incluso los baños, incluso hasta las visitas de tus familiares o seres queridos. Qué feo, ¿no? Sí, de hecho un dato curioso es que si no pagabas la visita de tus familiares, te golpeaban. No te dejaban ver ni a tu familiar y además recibías un castigo. Muy bien. La celda que te tocaba tenía que ver con cuánto dinero tenías y los precios variaban desde los 1,000 hasta los 3,000 pesos. También existían las celdas de 15,000 pesos que se conocían como celdas de los macizos, pero como ninguno podía pagar, estas celdas eran obligados a compartir celdas con hasta 18 personas. Un espacio de 3 por 2 metros
de 18 personas. Es aquí donde nacen los famosos vampiros, que eran personas que por necesidad aprendieron a dormir parados, amarrándose con el cinturón a los barrotes de la celda. Una verdadera atrocidad. Todos eran explotados y extorsionados por los jefes, comandantes y cabos. Incluso hasta los defensores de oficios se daban su mochada. Básicamente era gente mala haciendo cosas malas. Sí, incluso hay un testimonio de un chico presente que dijo que existían 6 muchachos en la crujía que ofrecían protección a los nuevos por 100 pesos semanales. Y si se negaban a pagar, los golpeaban hasta casi matarlos. Prácticamente, pues, los cuidaban de ellos mismos. Es decir, no era ni siquiera voluntario, pues si no querías pagar, ellos eran los que te agredían para que les pagaras. Otro negocio era la escuela del crimen, donde los prisioneros impartían una clase de cómo secuestrar, extorsionar, robar, matar, entre otros crímenes. Varias personas llegaban incluso a suicidarse por todo el maltrato, ya que era mejor morir a sufrir dentro de la prisión. Lecumberri registraba hasta 200 muertos al año. De hecho, hasta había castigos por no pagar, como por ejemplo el chocho, que consistía en arrastrar una piedra amarrada a tu cuerpo por 4 horas. Por lo que más temían los prisioneros era que los metieran al pando, que era una celda muy alejada y que estaba cerrada herméticamente. En otras palabras, era una celda donde no entraba nada de luz, estabas completamente a oscuras, no entraba tampoco el oxígeno, casi te asfixiabas dentro, y sin baño. O sea, tenías que dormir entre tus desechos. Básicamente era una cámara de muerte por días o semanas, con alimentos una vez cada 2 días. Imagínate, tampoco tenían internet, eso era lo peor. Deja tú el internet, no tenían siquiera dónde hacer del baño. Ay no, imagínate si te había caído mal la comida. No, pues ya ni modo. No, pues ¿cuál comida? Ni te daba nada. Cierto. Bueno, hasta que en el año 1976 cerró la cárcel debido a un escape de un prisionero escarbando un túnel al estilo Chapo Guzmán, siendo remodelado y convertido en archivo general y público de la nación. Pero su historia no acaba ahí. ¿Por qué? El haber sido testigo del dolor, la tortura e injusticias lo convirtió en uno de los lugares más embrujados del país. Se dice que todavía pueden escucharse los lamentos, el grito de los heladeros, en el pase de lista y el ruido de los presos más pobres haciendo la fajina, echar el gargajo. Pues cuando escupes en la calle, por si tenían duda. Según los vecinos, el lugar está plagado de sonidos residuales. Se escucha el toque marcial de la banda de los presos, las sirenas de las torres de vigilancia cuando se anunciaba la fuga de un preso, o el sonido de ametralladoras al ejecutar a un prófugo. Se encontraron restos humanos esto es importante, durante las remodelaciones que coincidirían con la cantidad de muertes sucedidas ahí dentro. ¡Qué terror! Sí, literalmente era un matadero. Muy bien, ahora una de las leyendas después de estos casos es una de las más famosas, que es la del intendente Juan. Ok, con una aparición de un cuerpo completo, mientras iba a guardar sus utensilios, este intendente llamado Juan, se escuchó un suspiro y que en la banca estaba vestido con un uniforme gris un señor de los años 40, bueno, su aspecto era de los años 40, el cual le preguntó si su esposa no había ido a verlo aún. Esta aparición podía verse cada tercer viernes de cada mes, a lo que Juan decidió investigar en los archivos nacionales. Curiosamente estaba ahí, porque pues ahí se construyó la penitenciaría. Él se enteró de que aquel hombre que venía era llamado El Venado. Este apodo proviene gracias a la infidelidad y traición de su esposa y su amante, incriminado de un robo y un asesinato. Algo en verdad triste y lamentable. Pobre Juan, la verdad. Y lo mejor es que no presentó cargos ante esa acusación porque no quería dañar a su esposa, vaya. Y después de todo le fue infiel. Sí, qué mala onda, la verdad. Pobre Juan. Es lo más triste. Sí. Bueno, en conclusión, el Palacio Negro de Lecumberri empezó como una idea revolucionaria, pero terminó convirtiéndose en un lugar de horror y muerte injustificada. En la mayoría de sus casos, además de corrupción, para muchos la cárcel más infame que tuvo México, de la cual solo sus paredes saben lo que en verdad pasó durante todos esos años de tortura.
bueno, Diego, creo que este es un tema muy fuerte, de verdad. Pues nadie sabe en realidad qué pasó. Sí, solo los Pero torturados. quienes lo vivieron, pues qué mal rollo. Sí, imagínate, empezó como algo bueno, algo innovador, algo que literalmente... De hecho, fue una buena idea porque querían reinsernirlos a la sociedad otra vez a los presos. Exacto. Pero exacto. pues, México lindo y querido, saboteando todo como siempre. Sí, fue todo lo contrario. Pero ya, lo hecho está. Exacto. Bueno, nos vemos. Adiós. Capítulo 3. Zumbidos en Canadá, Windsor. En la ciudad canadiense de Windsor, al sur de la provincia de Ontario, un extraño zumbido se ha instalado en las vidas de muchos de sus habitantes. Hace una década, en la ciudad de Windsor, las personas comenzaron a oír un zumbido, algunas o no todas y no todo el tiempo. Este era un zumbido bastante fuerte que no han podido saber qué es lo que lo provoca. La mayoría lo describe como sonido modulante con baja frecuencia, o como un gran camión diésel, o como locomotora estacionada afuera de su ventana moviéndose. Sucede en medio de la noche, no puedes saber si lo que oyes o lo sientes es como un boom boom ese sonido. Sonia Maki, residente. Algunos de los afectados por el denominado Windsor Hum lo definen como un zumbido parecido al ruido que produce el motor de un camión en marcha o el estruendo de un trueno lejano, así como sentir dolores de cabeza, insomnio, fatiga, irritabilidad e incluso depresión. No puedes huir de él, es muy destructivo, asegura Mike Provost, afectado por el zumbido. En el año 2011, un estudio realizado indicó que el sonido podría estar originado en Sug Island, una isla industrial situada en el lado americano del río Detroit. Pero esto, a día de hoy, todavía no ha sido confirmado. A lo largo de los años, los que lo perciben han notado que la altura del terreno en el que se esté tiene alguna clase de influencia. A mayor elevación, más ruido se percibe. Debido al malestar que tenían los residentes por el sonido, se empezaron a formular varias teorías. Una posible explicación se relaciona con un fenómeno llamado resonancia. Es posible que sea cual sea la maquinaria de baja frecuencia que vibre y lo haga a la frecuencia incorrecta. Está causando que las estructuras circundantes comiencen a amplificar esa frecuencia de resonancia exacta. El uso humano de la industria es muy común de un lugar a otro, así que si el zumbido o el ruido es de la industria y pensamos en Detroit, ese tipo de ruido lo esperarías en otros lugares. Sin embargo, el sonido natural es más localizado y característico. Esta teoría generó muchísimas dudas para los residentes, pues se preguntaban por qué se escuchaban también en las noches o en los fines de semana, o también por qué cambiaba dependiendo los patrones climáticos que hay en la ciudad. Otra teoría fue que el sonido de baja frecuencia podría deberse a la actividad sísmica. En el área de Detroit se sabe que ha habido un gran aumento en la actividad sísmica. Un fenómeno natural que crea un ruido de baja frecuencia es un terremoto en varios casos. Puedes oírlo cuando ocurren principalmente bajo el rango auditivo humano, pero algunos casos pueden oírse. El experto en acústica James P. Cowan considera que no es un fenómeno acústico tradicional. Cowan apunta a que una posible causa sea el fenómeno de audición de microondas. Es un fenómeno por el cual las personas, incluidas las personas clínicamente sordas, pueden escuchar sonidos relacionados con exposiciones al campo electromagnético, que no van acompañadas de fluctuaciones de presión acústica mensurables, indica Cowan. Sin embargo, aclara que este solo es una posible causa a estudiar en este tipo de casos de ruido cuyo origen es un misterio.